vamos a presentar una bienvenida por parte del maestro Alejandro Rosas, una presentación del programa Subsidio Recuperemos el Empleo Formal por parte de los representantes del Ministerio de Trabajo de Perú, y el programa de apoyo financiero a microempresas familiares, como operó en 2020 y como opera actualmente en 2021, una relatoría final que nos va a presentar el maestro Alejandro Rosas y una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si me permiten, voy a empezar con las reseñas. El viceministro José Luis Parodi Cifuentes es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es viceministro de Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. Anteriormente se desempeñó como asesor del despacho ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, en donde también fue director general encargado de gestión fiscal de recursos humanos. Su experiencia, de más de 15 años en el rubro, abarca los procesos de gestión y adecuación vinculados a la nueva Ley Procesal de Trabajo y la asesoría en materia laboral. Es autor de las publicaciones Análisis Jurisprudencial, Libertad de Expresión y Contrato de Trabajo, y de Construyendo la Reforma Constitucional, Análisis e Implicancia. Bienvenido, viceministro. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Nos acompaña Efraín. Todavía no está por acá, pero yo creo que en unos momentos. Bueno, lo presentamos mientras. Él es magíster en Economía por la misma Pontificia Universidad Católica de Perú y licenciado en Economía por la misma institución. Actualmente es director general en Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección de Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. Anteriormente ha sido director de Calidad del Gasto Público en el Ministerio de Economía y Finanzas, y a su vez ha estado a cargo de temas vinculados al monitoreo y evaluación de políticas públicas en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y en el Ministerio de Educación. Previamente ha sido también investigación asistente del Grupo de Análisis para el Desarrollo. Continúo con la doctora Ana Bárbara Mungaray Moctezuma. La doctora Ana Bárbara Mungaray es titular de la Unidad de Desarrollo Productivo, actualmente en la Secretaría de Economía. Ha ocupado diversos cargos, como la Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento del Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, y la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM, nombramientos que le fueron otorgados por la Secretaría de Economía. Es doctora de Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de California, maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de California y licenciada en Economía por la misma Universidad de Baja California, donde también fungió como coordinadora del proceso de posgrados y de posgrado, estudio de desarrollo global, desde el año 2011 hasta el año 2018. Es experta en desarrollo microempresarial, economía informal y economía política del desarrollo. Ha participado en proyectos sobre informalidad, pobreza y desarrollo regional, innovación social, economía del conocimiento y desigualdad, género y autoempleo. Su agenda de trabajo comprende la construcción de instituciones que impulsen el desarrollo empresarial con criterios de progresividad. Bienvenida, doctora. Andrea, ¿estás escuchando o te quedaste friseada? Sí, se quedó congelada, pero... Se quedó congelada, ya le estamos avisando. Yo puedo continuar con la... ¿Ya, Andrea? Tu micrófono ahora. Listo. Salió la presentación. Bueno, finalmente el maestro Alejandro Rosas Guerrero es maestro en Economía por el Colegio de México y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público en materia de planeación, evaluación y monitoreo de programas presupuestarios y políticas públicas.
Servidor público con amplia experiencia en la dirección de equipos de trabajo de alta calificación técnica que desarrollan y coordinan la evaluación, monitoreo y control de políticas públicas y programas presupuestarios, tanto de fomento productivo como de desarrollo social y combate a la pobreza. Ha sido copartícipe en la creación y consolidación del área de planeación y evaluación de la Secretaría de Economía, en la cual coordinó las primeras evaluaciones a programas de apoyo a la microempresa y de microcrédito. Actualmente es el titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación en la Secretaría de Economía. Bienvenido, maestro. Pues bueno, con esto iniciamos la ponencia. Te cedo la palabra, Alejandro, para que continuemos con las presentaciones. Muchas gracias, Andrea. Voy a explicar brevemente la dinámica del evento. Hay 2 intervenciones de media hora cada una para explicar la experiencia de los programas en Perú y México. Enseguida haremos unas preguntas guía y sobre las temáticas expuestas. Cada participante dispondrá de entre 3 y 5 minutos para responderlas, para responder cada una. Y finalmente vamos a tener un espacio de 15 y 20 minutos para una sesión de preguntas y respuestas por parte del público asistente, las mismas que se van a formular a través del chat de la proyección. Primero que nada, quisiera entonces invitar a los representantes del gobierno del Perú con la presentación del programa Subsidio Recuperemos el Empleo Formal. Si son tan amables, José Luis, Efraín, de presentarnos el material que ustedes tienen, por favor. Por supuesto, Alejandro. Muchas gracias. Se me escucha bien, ¿no? Sí, se oye bien. Gracias. Efraín justo va a compartir las láminas de nuestra presentación. En primer lugar, voy adelantando el agradecimiento por el espacio que estamos compartiendo ahorita y la oportunidad de justamente eso, ¿no? De intercambiar experiencias y sobre eso, pues, buscar un mejor diseño e implementación de políticas públicas en esta coyuntura, ¿no? Estamos muy entusiasmados con esta idea de compartir la experiencia e intercambiar sobre todo información y consejos que también nos puedan dar de parte de los compañeros, ¿no? Primero un segundo que creo que tiene un pequeño problema. Un minutito, por favor. Sí, claro. Ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, como se había acordado, está en la agenda, este mecanismo, que es un subsidio, está enfocado, como el título lo dice, a recuperar el empleo formal, ¿no? Creo que en esto es importante señalar el contexto y en esta coyuntura el elemento sanitario es clave para, como decimos, contextualizar cualquier medida de intervención que se ha dado en esta coyuntura. El caso de Perú, lamentablemente, es crítico en cuanto a los indicadores del efecto que tuvo la pandemia y tiene hasta hoy desde la perspectiva sanitaria. A la fecha tenemos más de 59.000 casos confirmados y 2.000 muertes por millón, lo cual en términos absolutos nos mantiene más o menos en el promedio de los países de Latinoamérica, pero claro, debido a la población, en términos relativos, la proporción es muy relevante, ¿no? Y en ese sentido, las intervenciones que el país en esa coyuntura tuvo que iniciar e implementar fue, por un lado, claramente el fortalecimiento de los servicios de salud, el desafío en cuanto a personal, equipamiento, sistemas de monitoreo, las vacunas, entre otros, ¿no? También, adicional al elemento sanitario, sin duda que justamente las medidas de control del distanciamiento social y las medidas preventivas implicaron pues una restricción a la movilidad y por tanto a la economía, y con ello se tuvo que también abordar el apoyo económico a hogares vulnerables, ¿no? Se tuvo una política muy importante desde el lado de entrega de bonos, ¿no?
transferencias directas en cash a más de 8 millones de hogares en su momento, que para Perú eso es una pues, población muy importante. Pero además también se dieron medidas tipo el retiro adelantado de pensiones y otros instrumentos que buscaron paliar pues, el ingreso, la pérdida de ingreso producto de la pérdida de empleo de las familias, ¿no? Y también se buscaba ayudar a navegar esta coyuntura a las unidades productivas. Claramente la fuente del empleo también tenía que ser cuidada y en esa línea, desde la perspectiva tributaria, se dieron prórrogas y fraccionamientos, subsidio al transporte público, se dio un programa muy masivo de garantías estatales, reactiva, y en ese marco también un subsidio al empleo, ¿no? Que ahora vamos a detallar más adelante. Ahora, específicamente en el tema del mercado de trabajo, si me ayudas con la siguiente, Efraín, por favor. El impacto de la pandemia fue más que relevante, ¿no? En primer lugar, para caracterizar un poco el mercado laboral peruano, lo que tiene es que la formalidad alcanza solo el 27.3% de la pega, ¿no? Y esta, si ya la medimos en el marco de lo que significó para el empleo formal el shock del COVID, tuvimos entre abril-mayo, una caída de aproximadamente 21, bueno, específicamente de 21.2% del empleo formal, ¿no? Hay una destrucción muy importante de empleo. Esto a pesar de que adoptamos muchas medidas de contención para evitar esto, se dio la posibilidad de suspender relaciones laborales, se trató de compensar la pérdida de ingresos producto de estas medidas con unas prestaciones económicas derivadas de esas suspensiones, se dio un subsidio para los periodos en el que la enfermedad impedía trabajar al trabajador o que le exigía guardar cuarentena. A pesar de todas estas medidas, pues tuvimos un impacto muy relevante en la caída del empleo formal en estos meses en donde las restricciones fueron muy importantes. Y luego, a partir de los meses de junio, julio en adelante, lo que tuvimos fue una pendiente de recuperación del empleo, ¿no? Y es en esa medida que, ya estando en esa situación, estoy hablando del tercer trimestre del año, que ya implicaba lidiar con que había una importante reducción de empleo formal. Hay un dato acá también muy relevante, más del 70% de los contratos laborales en Perú formales son a plazo fijo. Por tanto, cualquier shock externo también tenía como válvula, por decirlo de alguna manera, de escape para poder sostener pues, la caída de demanda y alinear los costos a esa reducción de ingresos de las unidades productivas, el término de los contratos, ¿no? Entonces, esto, sin embargo, una vez que se reactivó la economía, una vez que entramos a la fase de reapertura de la economía, vimos que estando en ese estadio lo importante era incentivar la creación de empleo formal. Sobre todo porque si bien el empleo que venía dado por la demanda se iba a reactivar, uno de los elementos que más nos preocupaba era que este crezca a tasas en donde la informalidad participe de manera más importante de lo que ya teníamos, que era muy relevante, ¿no? Es decir, cada unidad productiva, cada empleador tome ante la incertidumbre, antes de ir por un contrato formal, pues vaya por el informal y en consecuencia ya nuestro reducido empleo formal se menoscabe, con la consecuencia adicional de que eso implica empleo precario, trabajo pues en condiciones de muy baja calidad, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Esto es un poco lo que les estaba comentando, la caída de abril-mayo importantísima en cuanto al PBI y una recuperación muy importante también, producto de las intervenciones, un paquete muy relevante desde el lado de la reactivación económica, ¿no? El programa de garantías estatales y un sinnúmero de medidas del lado macro que permitieron rebotar en estas magnitudes que vemos acá, de caídas de 40% hacia el final del año, incluso diciembre llegó a ser positivo, ¿no?
pero, como decimos, esa recuperación en el mercado laboral tenía que reflejar, se arbitraba entre si era una recuperación de empleos precarios o el Estado incentivaba de alguna manera que las unidades productivas que apuesten por un empleo formal tengan un incentivo adicional, ¿no? Y esto, hay dos elementos que hay que agregar acá, lo vimos de una manera de segmentar en, sobre todo, la población juvenil, la que había caído de manera más importante, si bien la participación, como ven, es de 545.000 jóvenes. En ese universo, la caída del empleo había sido de 55%, ¿no? Y esto adicionalmente al hecho de que, sobre todo en las poblaciones de menores ingresos, es donde había sido especialmente negativa los efectos de la pandemia, ¿no? En base a esto, pasa a la siguiente, por favor, es que se decide crear, diseñar, sustentar e implementar el mecanismo que hoy estamos comentando, ¿no? Para promover el empleo formal a través de, como acá veíamos la primera idea, el 21% del empleo se había perdido, la idea era que se recontrate a trabajadores que habían perdido el empleo, o, que es el siguiente elemento, les comenté también que un grupo importante de trabajadores había sido suspendido, es decir, que el vínculo no se había terminado, pero en los hechos implicaba que no trabajaban y no percibían ingresos. Tanto para los nuevos contratos como para los que reactivaran estos contratos, el Estado determinó que iba a dar un subsidio con unas características que veremos más adelante, ¿no? Lo segundo es que este subsidio implicaba o implica no un proceso de postulación, sino una liquidación interna en base a las propias declaraciones de planilla, de la nómina que hacen los empleadores, y que el ministerio procesaba, digamos, en el back office interno, depuraba y depura hasta hoy, y genera listados preaprobados, ¿no? Donde ya la acción del empleador solo es aceptar si está de acuerdo o no, con algunas consideraciones adicionales, pero ya no es un proceso de postulación y posterior entrega del subsidio, ¿no? El proceso, como comento, se da a través de los registros administrativos públicos, se verifica que se han cumplido las condiciones y se generan listados, ya con montos específicos, en donde el empleador en una plataforma solo verifica si está de acuerdo o no con recibir ese subsidio. Agregaba en el tema de focalización solo dos elementos, el 20% de caída en abril-mayo, ¿no? Esto no era ni es para las empresas, primero, un grupo reducido, pero que unidades productivas que en la pandemia no solo se han mantenido, sino que incluso han crecido, u otras que vimos que a pesar de haber caído de manera importante, en tanto no hayan rozado o superado el umbral de 20%, a la fecha que se evaluó esta medida, ya habían recuperado de manera importante el empleo formal. Por tanto, nuestra iniciativa tenía la búsqueda de ayudar a estos que habían caído más del 20%, que veíamos que todavía mantenían niveles muy reducidos de empleo formal. Y comentábamos el elemento de que no era para todos los trabajadores, sino aquellos que ganaran por debajo o hasta 2.400 soles mensuales, ¿no? Ahora, ¿en qué consistía? Va puntualmente en 35%. Este es un subsidio de 6 meses, es decir, el alta determina con nombre y apellido que se te va a financiar un porcentaje de la remuneración de manera mensual por 6 meses, ¿no? 3 meses a las tasas, como ven acá, de 35% y de 17.5% los siguientes meses. Priorizábamos ahí dos elementos. En el caso del contrato indeterminado, les comentaba hace unos minutos que nuestro mercado de trabajo es especialmente temporal, por tanto, el Estado también busca que se proyecte una relación a plazo indeterminado. Y lo segundo es el tema de jóvenes, ¿no? En el caso de jóvenes, la tasa supera, puede llegar a al 55% de la remuneración mensual los primeros 3 meses, y bueno, los siguientes la mitad de ese monto. El costo estimado, $211 millones, y el impacto de la medida, 343.000 puestos de trabajo. A partir de aquí,
si me ayudas, Efraín, perdón, solo un elemento adicional que un poco resume los elementos. Más allá de los requisitos que se verifican todo esto con registros administrativos internos para evitar justamente ese proceso de postulación y posterior respuesta, se verifican los elementos que están ahí, que los denominamos de elegibilidad, y luego, una vez que la empresa es elegible, hay varias consideraciones igual, para propósito de la presentación, no vamos a detallar cada una, pero sí el elemento de la calificación. Una vez que la unidad productiva es elegible, lo siguiente es que no era un subsidio incondicionado. Ya veíamos que tenía varios niveles de focalización, pero además creíamos que sea un subsidio al empleo neto. Es decir, no financia solo las altas, ¿no? O sea, no es que el empleador simplemente contrate y no veamos que por otro lado, por ejemplo, esté retirando trabajadores, con lo cual lo que tendríamos es un efecto de reemplazo. O una segunda derivada de ese problema era que además, oye, puede ser que crezca en Q, es decir, en personas, pero diluya la masa salarial. Es decir, en número de personas crezcas, pero por ejemplo, hablándolo en soles peruanos, si yo tenía un empleado de 5.000 soles, lo retiro ese mes y contrato 2 de 2.000 soles. Y el efecto al final para nuestra medida era, oye, genera ficticiamente mayor Q, pero no crece el empleo, ¿no? Esas dos variables las controlamos diciendo que tiene que haber un crecimiento primero del número de trabajadores efectivos respecto al mes de referencia, en este caso fue octubre, ¿no? Que estábamos en la pendiente de recuperación y de crecimiento del empleo formal, pero además tienes que crecer en masa salarial. Y todo esto se verifica, como decimos, con la propia declaración de la PLAME, de la planilla, la nómina, que ya se procesa para efectos tributarios, contables, etcétera, ¿no? Ya finalmente, el cálculo, una vez que se han cumplido estos elementos, es el resultado de aplicar a estos trabajadores que cumplen los requisitos las tasas que hemos comentado, con la prioridad en el caso de jóvenes y contratos indeterminados, como hemos comentado. Ahora sí, Efraín, te cedo ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Se puede escuchar? Ya. Sí, se oye bien. Bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Efectivamente, lo que les comentaré a continuación es un poco más el detalle operativo de esta medida de reactivación a través de un incentivo económico directo, un subsidio a la creación de empleo formal. Hay un punto importante que mencionó José Luis previamente, ya entrando al tema de implementación, y este punto es que el subsidio no es una medida a la cual las empresas tienen que postular, presentarse y acreditar la contratación de nuevos trabajadores, sino que es una determinación del Estado, en este caso el Ministerio de Trabajo, a partir de la unión de distintas fuentes de información administrativas. Entonces, lo primero que han hecho las empresas es, algunas han contratado y otras no, trabajadores por debajo de estos $630 que se han mencionado, ampliando la masa salarial, satisfaciendo los requisitos, y nosotros, eso se pasó uno, nosotros a continuación hemos consolidado la data de la Autoridad Tributaria Nacional a la cual las empresas reportan la contratación y el pago de los trabajadores, y hemos examinado cuáles son aquellas que cumplen estos requisitos de elegibilidad que José Luis les acaba de presentar. Entonces, tras haber identificado quiénes cumplen esos requisitos, es el paso 3, determinamos cuál es el monto que corresponde pagar a cada empresa, siguiendo estas tasas de subsidio en función de si contrataron trabajadores jóvenes, menores a 24 años, o fueron contratados a plazo fijo o indeterminado. En función de eso, o si es el primer mes que están siendo contratados, o es el segundo, tercero, cuarto mes. En función de eso se determina un monto del subsidio. Es importante que este monto no tiene un piso ni un techo. Entonces, si una empresa, independientemente de su tamaño, también ha tenido un incremento marginal de los trabajadores elegibles, probablemente tenga un monto aprobado de subsidio pequeño también, pero también puede pasar que haya habido alguna empresa que en el periodo de análisis haya
apostado por incrementar significativamente sus trabajadores en el rango elegible de hasta $630, y en ese caso puede tener un subsidio bastante mayor. No hay un límite para esto. Los listados, como ha mencionado José Luis, se publican mensualmente, y dado que nosotros tomamos como línea de base el mes de octubre de 2020 y financiamos los 6 meses posteriores de nuevos trabajadores, es decir, el periodo entre noviembre de 2020 y abril 2021, y luego permitimos que el subsidio pueda ser hasta por 6 meses por cada trabajador, tenemos la, digamos, responsabilidad de sacar listados correspondientes a los meses desde noviembre de 2020 hasta septiembre de 2021. En noviembre de 2020 hemos sacado el listado de todas las contrataciones de aquel mes. En diciembre de 2020, todas las contrataciones de aquel mes, diciembre de 2020, más las que continuaban, y así sucesivamente hasta culminar con las nuevas contrataciones de abril 2020 y luego ya solamente las continuidades. Nosotros al momento hemos publicado los listados hasta febrero de 2020 por una razón muy sencilla en términos prácticos, operativos en el Perú. Las empresas registran el pago de sus planillas de trabajadores en el mes siguiente al que este ocurre. Entonces, para los trabajadores contratados en marzo del 2020, durante el mes de marzo 2021, discúlpenme, marzo 2021, los trabajadores están siendo registrados ante la Autoridad Tributaria Nacional durante el mes de abril 2021. Esta autoridad tributaria está procesando esta información durante el mes de mayo del 2021, de manera que al finalizar el mes, justo en esta semana, estamos recibiendo esa información de la autoridad tributaria y generando nuestro listado oficial de empresas que han contratado trabajadores en el mes de marzo del 2021 y que podrán, por lo tanto, tener el subsidio. Entonces, hay un rezago de aproximadamente 2 meses entre la contratación de los nuevos trabajadores y la publicación del listado con este subsidio. ¿Dónde se publica? Se publica en el portal del Ministerio de Trabajo, pero se tramita, y acá ya voy al paso 6, a través de una plataforma de una entidad pública, en este caso que forma parte del sistema de salud, pero como es la empresa aseguradora en salud para los trabajadores, particularmente en el caso peruano depende del Ministerio de Trabajo. Entonces, esta empresa de la seguridad social de los trabajadores tiene una plataforma y está, digamos, habituada a pagar subsidios a los trabajadores y a las empresas regularmente, y por lo tanto es en la plataforma informática de esta institución de la seguridad social en que se ha alojado el listado y el mecanismo de cobro para los subsidios. Las empresas deben ingresar, aquellas que aparecen en estos listados mensuales, deben ingresar a la plataforma de la entidad de la seguridad social, verificar allí su pertenencia a alguno de los listados y gestionar allí el pago respectivo. Acá paso ya a ver hasta el momento cuántas empresas han sido aprobadas para este subsidio. En el Perú, mensualmente registran trabajadores alrededor de 300.000 empresas. La gran mayoría de ellas son micro y pequeñas empresas. Y de esas 300.000, hemos visto que 226.000 satisfacen estos criterios de elegibilidad que han sido relatados previamente, sobre todo en cuanto al nivel de afectación, este 20% de caída de ventas, ¿no? Hay sectores económicos, llámese las telecomunicaciones, llámese los servicios financieros, que no han sido afectados por las particularidades de las políticas de atención a la pandemia. Pero hay otros que sí, ¿no? Por ejemplo, la construcción, la manufactura, los transportes, y en esos sectores se concentran muchas de las empresas, que en este caso hablamos de 226.000, que sí son potenciales beneficiarias del subsidio. De estas 226.000, hasta el momento hay 36.000 que cumplen con haber contratado nuevos trabajadores según las reglas del subsidio. Es el 10% de empresas privadas y es cerca del 16-17% de empresas con caídas en ventas, más o menos. Se les ha otorgado hasta el momento 169 millones de soles, es un poco más de unos 42, 43 millones de dólares.
por el equivalente a 241.000 puestos de trabajo. Y podemos ver aquí que más de 2/3 partes de estas empresas son empresas de menos de 10 trabajadores. Y bueno, como imaginan también, el monto sí se redistribuye de una manera un poco más uniforme en cuanto al tamaño de la empresa, ya que hay una cantidad pequeña de empresas de más de 500 trabajadores, pero que sí jalan un monto de casi 45 millones de soles. En línea con la estructura del mercado de trabajo formal en términos de jóvenes y adultos, cerca del 30% de empleos subsidiados corresponden a jóvenes y el 70% diferencia hacia adultos, y cerca del 88% corresponde a empleos a plazo determinado y la diferencia a indeterminado, también un poco en línea con cómo se comporta el mercado de trabajo actualmente. Si queremos ya centrarnos en algunos aprendizajes respecto al diseño, yo creo que es importante mencionar que en el momento en el que se plantea esta política, que es, recordemos, un contexto muy complejo para el caso peruano, la economía peruana ha tenido una caída de casi 12% del Producto Bruto Interno en el año 2020 y una paralización casi total de la economía en el segundo trimestre de dicho año. Entonces se esperaba que esta reactivación plantee, por ejemplo, la generación de empleos que permanezcan por lo menos los 6 meses del subsidio. Ante la posibilidad de recibir un subsidio, que las empresas decidan contratar y mantener nuevos trabajadores. No necesariamente ha sido así. Lo que observamos es que hasta el momento la cantidad de trabajadores que ha ingresado al mercado de trabajo sí va en línea o incluso por encima de lo esperado, pero la permanencia de los trabajadores no. Como ejemplo, en el mes de noviembre se ha subsidiado 80.000 trabajadores, pero de ellos solamente 53.400 permanecieron en el mes de diciembre y de ellos 35.600 permanecieron en el mes de enero y 26.500 permanecieron en el mes de febrero. Eso quiere decir que cerca de 1 de cada 3 trabajadores que ha sido subsidiado en el mes de noviembre se ha mantenido a lo largo de los 4 primeros meses del subsidio. El patrón se repite de manera similar con el listado de empresas del mes de diciembre. El 60% permaneció por un segundo mes y el 37% por un tercer mes. En el caso de enero, ya podemos ver que el 59% permaneció por un segundo mes. Entonces, nosotros esperábamos a este momento haber subsidiado cerca de 214.000 puestos de trabajo, pero se ha subsidiado más, 241.000, pero decimos de que cerca de 2/3 partes permanecen un segundo mes y menos de la mitad permanece un tercer mes. Otro parámetro del diseño es que pensábamos que los salarios por los cuales iban a ser contratados, o al menos se pensó en el momento del diseño que iban a parecerse más al salario promedio del mercado formal de aquel entonces. Estamos hablando de 1.300 soles. No necesariamente ha sido así. Los montos por los cuales han sido contratados los trabajadores que han sido subsidiados oscilan entre 800, 900 soles en el caso de los jóvenes y alrededor de 1.000 soles en el caso de los adultos. Entonces estamos hablando de un poco más de $300, ¿no? Entonces son niveles que se parecen mucho, no al salario promedio del empleo formal, sino al salario mínimo del empleo formal para un régimen general. Entonces creo que esos son dos elementos que también hemos estado viendo ya en el año 2021 en términos de la diferencia entre la realidad y lo proyectado. En la misma línea, un reto importante que venimos afrontando como Ministerio de Trabajo es el avance en el cobro efectivo de estas 36.000 empresas que ya tienen el subsidio. Nosotros recibimos información semanal de la Seguridad Social peruana. Cada martes nos toca tener un reporte el día de mañana. Entonces, acá les muestro el reporte del martes anterior, del último martes. ¿Y eso qué nos muestra? Nos muestra que el cobro está alrededor del 20%, o sea, de los 169 millones de soles que hemos ya puesto a disposición de las empresas, ya se ha cobrado 34 millones, el 20.4%, el equivalente a 22% de empleos y el equivalente a 5.7% de empresas. Entonces hay un tipo particular de empresa más grande, con un monto aprobado mayor, que es la que ha tenido mayor predisposición a ingresar a la página de la Seguridad Social y a solicitar su pago y a tramitarlo. Entonces,
hay un reto importante en las 7 semanas de completar, de cerrar esta brecha, porque también podría ocurrir que muchas empresas toman sus decisiones de permanencia de estos puestos de trabajo ya subsidiados, sin conocer necesariamente que tienen una medida como esta a su disposición y sin cobrar y mantener esos empleos. Algunos aprendizajes van en esa línea, entonces. Es fundamental que el lenguaje y los mensajes para transmitir ese subsidio logren calar en mayor medida en estas empresas. Muchas son muy pequeñas, repito, 2/3 partes tienen menos de 10 trabajadores. Entonces es clave poder hacer llegar este mensaje, incrementar la comunicación directa con las empresas, y acá también se nota la necesidad de articular información desagregada entre distintas entidades del sector del Estado peruano, ¿no? Que no solamente la autoridad tributaria, que mantiene una relación de reserva respecto a la información de contacto de las empresas, sino que tengamos un padrón completo y que nos permita en cualquier momento como Estado comunicarnos oportunamente con las empresas y hacerles llegar este mensaje también. El monitoreo continuo de la implementación es fundamental, de manera que podamos ver cuáles son los cuellos de botella, qué pasa por cada una de estas empresas, no solamente para hacerse elegible al subsidio, sino, como hemos visto después, para cobrarlo, y eso nos va a permitir también retroalimentar la propia estrategia de difusión y de comunicación. Finalmente, el propio diseño de una plataforma como esta, que tiene la seguridad social para procesar el pago, ha exigido un despliegue también nuevo para ellos, con un acceso de empresas que con las que normalmente no tenían comunicación. Entonces hay flujos de proceso que se han tenido que implementar en estas últimas semanas y que exigen también la necesidad de potenciar algunos de sus servidores y de mejorar algunos de sus protocolos. Finalmente, ya a manera de recapitulación de lo que hemos estado conversando esta tarde, esta medida, importante como es, y con un despliegue considerable de recursos, ha permitido de que cerca de 1 de cada 10 empresas privadas, en total, ya tenga un subsidio. Ha permitido desarrollar nuevos mecanismos de intercambio de información entre las entidades públicas que normalmente no lo habían tenido a este nivel de detalle, para una política como esta, que para el caso peruano es novedosa, como muchas de las otras políticas de respuesta a la pandemia, pero sí ha evidenciado también la necesidad de mantener una difusión constante, sencilla. Este tipo de subsidios a veces tiene reglas un poco complejas, y que también permita llegar a cada una de las empresas de manera personalizada, y también identificar cuáles son las premisas que se tuvo en el año 2020 y que no necesariamente se han cumplido ya en la práctica, para poder retroalimentar y corregir hacia futuro para cualquier medida de este tipo. Entonces creo que eso es un poco lo que veníamos aquí a compartir con ustedes. Es una experiencia bastante interesante y que al día de hoy nos encontramos en proceso de implementación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Efraín, José Luis, por la presentación. Es muy interesante el enfoque y sobre todo me llama mucho la atención que haya sido el momento en el que se implementa, que es el momento de la recuperación, y está enfocado en ampliar o amplificar el resultado sobre una variable de mucho interés, que es el empleo formal en la economía del Perú. Igual, los resultados suele ser que los resultados en las primeras mediciones de monitoreo o evaluación a menudo reflejan tanto buenos resultados que no se esperaban, como algunos más discretos en los resultados a los que le estábamos apostando. Eso no es infrecuente en la política pública. Bueno, el siguiente punto de nuestro programa consiste en presentar la experiencia de México. Un favor, esta presentación, ¿quién está proyectando? ¿Está proyectando Andrea? Sí. Ok. Bueno, vamos a partir esta participación en dos aspectos para la experiencia de México. Vamos a hablar de cómo nace el programa de apoyo financiero a microempresas familiares. Primero, en esto voy a ser muy rápido para dejar el espacio a la doctora Ana Bárbara Mungaray, que nos presenta ya
el modelo actual de atención orientado a las empresas micro y pequeñas que tienen un carácter formal en 2021. Entonces, si quieres, Andrea, por favor, la presentamos. Empezamos. La siguiente. La siguiente, por favor. Adelante. Bueno, aquí muy rápidamente les presentamos en una línea de tiempo los hitos más importantes del programa en el caso de México. El 28 de febrero se presenta el primer contagio confirmado en el país. El 19 de marzo la primera muerte por COVID-19 confirmada. Y el 23 de marzo, al darse un incremento en los casos confirmados, un incremento importante que iba de, si no recuerdo mal, de 4 casos confirmados en un solo día pasó a 12. Eso saltó las alarmas en la autoridad sanitaria y entonces decreta el 23 de marzo el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que para todo efecto práctico es el inicio de la fase de confinamiento total en el país. Se interrumpen clases, actividades gubernamentales, actividades privadas, y finalmente el 30 de marzo se hace una declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19, que es un prerequisito en la legislación sanitaria mexicana para poder, para que la Secretaría de Salud y el gobierno, el gabinete especializado en salud pudiera tener todos los elementos para tomar decisiones en las que se privilegiara la emergencia y se pudieran definir políticas específicas de funcionamiento para el gobierno y el país en general, y también de atención a los efectos. El 21 de abril se decreta la fase 3 de la pandemia, que es ya un contagio comunitario, y esto nos lleva a reforzar las medidas de distanciamiento. En todo este proceso, sobre todo de finales de marzo al mes, y también abarcó parte del mes de abril, se identificó que iba a ser necesario llevar a cabo la implementación de una serie de medidas para mantener los ingresos de la población en niveles adecuados, que no fueran, que no cayeran dramáticamente como se esperaba que cayera la actividad. Como información de contexto, México es un país en el que el sector informal tiene un tamaño muy grande en la economía nacional, y las actividades informales están asociadas a la actividad formal. Entonces, de una u otra forma, para el funcionamiento de la economía informal se requiere de la movilidad normal de las personas que participan en la economía informal. La economía informal ofrece bienes y servicios a las personas que están en tránsito hacia sus trabajos o de regreso de sus trabajos o en casa también, pero siempre hay una venta de algún producto o servicio que una persona que no tiene un establecimiento formal realiza a un conjunto de personas que participan en el mercado formal. Entonces, dado que se esperaba una reducción importante de la movilidad, se esperaba que en los centros urbanos, en los que la movilidad es importante para la venta de productos alimenticios, de bebidas, de todo tipo de productos de consumo cotidiano para la gente, iban a tener una reducción muy importante. Entonces, se esperaba una afectación para la población dedicada a la economía informal muy grave, muy importante. Y se trata también, pues se identificó que se trata de población con una alta vulnerabilidad, dado que cuenta con pocas reservas de dinero para poder mantener su subsistencia más allá de un par de semanas, y se identificó que iba a haber una gran mortalidad o mortandad de actividad económica, incluso informal, que la gente se iba a descapitalizar, a reducir sus ahorros al mínimo e incluso sus inventarios. Iba a ser muy complicado mantenerlos en niveles adecuados para la continuidad de su actividad. Entonces, eso aunado pues, a los efectos que ya se esperaban sobre la economía formal,
al reducirse el comercio, al reducirse la movilidad no solo en México, sino en el mundo, la incertidumbre, una serie de factores importantes permitían estimar que incluso en la economía formal iba a haber también una reducción importante. Entonces, se decide llevar a cabo este programa, se instruye a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Bienestar y al Instituto Mexicano del Seguro Social el diseño de un mecanismo de intervención urgente para poder lidiar con estos efectos. Entonces, si me ayudas con la siguiente, Andrea, por favor. Esta es la evolución de los casos, es más o menos consistente con la línea de tiempo que presentamos por acá. La siguiente, por favor. Actualmente la situación es mucho más, está mucho más controlada que al inicio, que a mediados de 2020. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, se decide, voy a resumirlo lo más posible, que se tiene que otorgar un apoyo mediante financiamiento que no tiene las características de un crédito, sino de un apoyo financiero por 25,000 pesos, que son alrededor de, más o menos en promedio, 1,150 o 1,200 dólares por unidad económica, que se otorgan con el compromiso solidario de reembolsarlo en 33 pagos mensuales. Este compromiso solidario no tiene las características de un crédito, no hay un pagaré, no hay un contrato de mutuo, no hay una operación crediticia documentada, simplemente se otorga a las personas este apoyo y las personas se comprometen a reembolsarlo al gobierno en un periodo de hasta 3 años. Ahora, el objetivo general del programa es contribuir a la permanencia de los micronegocios o de las personas que trabajan por cuenta propia, las empresas prestadoras de servicios, trabajadoras del hogar y personas trabajadoras independientes ante la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2. Hay 2 objetivos específicos: atender la necesidad de financiamiento de micronegocios, tanto en el sector formal como en el informal, y el siguiente es atender la necesidad de financiamiento de empresas con registro patronal en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, empresas formales que pagan la seguridad social de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, tiene fundamentalmente 2 poblaciones a las que está dirigido. Uno es a empresas que tienen registro patronal y otro es a micronegocios que están en todo el país distribuidos y la mayoría de ellos informales. La siguiente, por favor. De ahí que se tienen 2 modalidades de microempresa familiar y apoyo solidario a la palabra, que son, como les decía, en el caso de microempresa familiar, dirigidos a empresas formales e informales, y en el de apoyo solidario a la palabra, a empresas formales que cotizan en el Seguro Social. Este es el esquema de reembolsos. Según el tamaño de empresa, en el caso de las empresas formales, de 1 a 10 empleados regresan 823.70, de 11 a 20, 835 pesos, y de 21 a 50, 846.50, y más de 50, 869 pesos con 60 centavos. Estos montos de reembolso están calculados para mantener el valor real de los recursos a una tasa de, en promedio, 6% anualizada, que es la tasa de fondeo que se tenía en aquel momento por parte del Banco de México. Y es una tasa mayor que va hasta niveles superiores al 7% en el caso de las empresas más grandes. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí básicamente es un tema de procedimientos. La selección de los beneficiarios potencialmente elegibles se lleva a cabo por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el caso de las empresas formales, y por la Secretaría de Bienestar, en el caso de las empresas informales. Esas 2 entidades realizan una selección de beneficiarios conforme a los procedimientos que tienen establecidos y envían información a la Secretaría de Economía para que la Secretaría de Economía gestione
el pago de estos recursos. Hubo que desarrollar métodos de transferencias financieras a cuentas individuales de manera masiva en un periodo de 2 o 3 semanas, y hubo que habilitar este programa en el presupuesto de egresos de la Federación 2020. Es un programa que no estaba en el presupuesto de egresos, porque el presupuesto de egresos se define más o menos en noviembre del año previo. Entonces, en noviembre de 2019 no estaba en el escenario la pandemia, y si hubiera indicios eran todavía muy preliminares, muy incipientes, y no se identificó la necesidad hasta que en marzo se presentó la necesidad. Pero la legislación mexicana tiene previsiones para estos casos. Se pudo abrir un programa presupuestario y se pudo fondear ese programa presupuestario a lo largo de 2020. La siguiente, por favor. Una cosa importante por aclarar es que la entrega de los apoyos por 25,000 pesos o por $1,200 se hace directamente desde la Tesorería de la Federación a cuentas individuales bancarias de las personas beneficiarias. Esas cuentas fueron abiertas en un proceso específico para este programa, y para lo cual se requirió firmar contratos de servicio con 3 de los bancos más importantes de México. En el caso de las empresas informales, las empresas que tienen registro patronal en el Seguro Social, al ser empresas formales, simplemente en su formato de solicitud indicaban la cuenta bancaria en la que requerían recibir el apoyo, y ya eran cuentas, siendo empresas, tenían cuentas ya en operación, y a esas cuentas se canalizaron los depósitos. En cuanto a los principales resultados de 2020, ya para terminar, fue que se utilizó un presupuesto de alrededor de 35,000 millones de pesos, que son 1,750 millones de dólares, más o menos, entre 1,590, 1,600, dependiendo de la fluctuación del tipo de cambio promedio, pero alrededor de 1,600 millones de dólares. En este caso, en el caso de la modalidad de microempresa familiar, que son las empresas informales, hasta la fecha se ha contabilizado el apoyo para cerca de 1,400,000 empresas que lo han recibido, de las cuales son casi 200,000 en la modalidad de apoyo solidario a la palabra, es decir, 200,000 empresas formales han recibido el apoyo, y casi 1,200,000 informales han recibido el apoyo también en 2020. La mayoría son mujeres, alrededor del 60%, 37.2% son hombres en el caso de personas físicas, y solo un 2.8% corresponde a empresas, personas morales, sociedades mercantiles formalmente constituidas. La siguiente, por favor. Finalmente, en 2020, ¿qué aprendimos? Bueno, hicimos una encuesta a una muestra representativa de 4,500 personas, con entrevistas telefónicas. Fundamentalmente, logramos identificar que el total de beneficiarios del programa, la mayoría contaban con datos de contacto. La siguiente, por favor. En el caso de la modalidad IMSS, 65.4 tuvo que dejar de trabajar temporalmente durante el periodo de sana distancia. En el caso de la modalidad de bienestar, o de las personas informales, fueron del 83.2%. En el caso del IMSS, el 90% continúa trabajando al día en que se realizó la encuesta, que fue en diciembre de 2020. Entonces hay un efecto importante sobre la preservación de la actividad económica. En el caso de las empresas informales, el resultado es un poco menor. Solo 73.2% continúa trabajando al final del año. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la satisfacción, hicimos también, hay resultados importantes en cuanto a la satisfacción del programa. Los mayores niveles de satisfacción están con la facilidad del trámite, y pues los niveles menos satisfactorios para la población se relacionan con el monto. El monto del apoyo en relación con su necesidad. Sin embargo, este monto permitió apoyar a una mayor cantidad de empresas. Hay siempre un trade-off, una relación de intercambio entre el monto y la cobertura. En este caso, se consideró que, dada la gravedad de la situación,
era preferible apostar por una mayor cobertura. Bueno, yo aquí dejaría mi intervención para darle espacio a la doctora Ana Bárbara Mungaray, quien nos hablará sobre la modalidad de apoyo bajo este mismo programa para empresas formales y empresas de mujeres en 2021. Si gustas, Ana Bárbara, por favor. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todas y todos. No sé quién me va a ayudar con la presentación, por favor. Listo. Gracias. Bueno, si quieres ya de una vez ir a la primera, yo les voy a platicar de las dos opciones, de las dos modalidades que se hicieron este año para empresas formales. Pues un poquito de contexto, ya lo dijo Alejandro, ya lo platicó, pero básicamente el tema de pues los grandes retos que tenían las MIPYMES, incluso previo a la pandemia, pues siempre han sido muy grandes, por un lado por el tema de que hay altos índices de informalidad en el sector de las microempresas y también porque carecían de entrada de dos temas que son fundamentales para ellos, ¿no? Por un lado, habilidades empresariales, dentro de ellas hay habilidades que tenían necesidades muy importantes, dentro de ellas está el tema de la digitalización de las empresas, ¿no? ¿Qué tanto las empresas contaban con acceso a equipos de cómputo, acceso a internet, acceso a poder vender en estas pues modalidades electrónicas, ¿no? Y por otro lado, carecían previo a la pandemia también con programas o con facilitación de el acceso al crédito, ¿no? Entonces, estas carencias con las que contaban previo a la pandemia, pues también les implicaron importantes retos durante la contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, nada más, previo a la contingencia sanitaria, las características de los establecimientos que morían, ¿no?, comparados con los que sobrevivían, es que pues tenían menos equipos de cómputo, menos acceso a internet y menos acceso a financiamiento, ¿no? Entonces, un poco como, la siguiente, por favor, como antecedente explicando cuáles eran las características de las empresas de menor tamaño, ¿no? Entonces, derivado de la pandemia, se estima que hubieron alrededor de 1 millón de establecimientos micro o de empresas de menor tamaño que mueren durante el proceso de la pandemia en 2020, donde el 52% de estas muertes de empresas se concentraron solamente en 8 entidades federativas, entre ellas el Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Michoacán. Y esto pues está relacionado también con la propia estructura empresarial, la alta concentración de empresas en estas entidades federativas que pues que también nos dice algo, ¿no? Nos dice algo al respecto. Entonces, como bien lo menciona Alejandro, uno de los objetivos más importantes de este programa es el de generar acciones y programas focalizados a las empresas de menor tamaño que permitan, por un lado, revertir el efecto negativo de la pandemia, atendiendo sus necesidades, estas que mencionamos al principio, pero sobre todo ayudarlas a que permanezcan en el mercado, ¿no? Que sobrevivan a la pandemia. La siguiente, por favor. Entonces, justo pensando en estas muertes de empresas, en el rezago social que también implica que este tipo de empresas de menor tamaño representa, porque son empresas donde obviamente se vincula a los grupos más desfavorecidos en términos de ingreso, a familias completas por la propia naturaleza de estos negocios. Entonces, apoyarlas también representa una oportunidad de empleo para las mismas familias que están alrededor de ellas, ¿no? Entonces, tenemos pues 3 tipos de, el programa se divide en 3 partes. La primera parte es la que ya explica
Alejandro en su presentación. Y la segunda parte obedece solamente a empresas formales en digamos, dos tipos, ¿no? Una, la que son mujeres solidarias, creo que ya es la que sigue, por favor, la siguiente diapositiva. Y las mujeres empresarias o empresas que están dirigidas por mujeres que son formales, que pueden ser personas físicas con actividad empresarial o pueden ser estas personas morales. Y la siguiente serían las empresas que se llaman empresas cumplidas, que están en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que generan empleos y que están puestos ahí. De alguna manera, esta bolsa de recursos que se dividió en estas dos nuevas modalidades responden a una demanda que previamente no se había atendido, ¿no? De decir, bueno, vamos a apoyar a empresas que son formales, que están como forma de premiar a las que cumplen con sus obligaciones fiscales o a las que mantuvieron el promedio de sus empleados en determinado, en un trimestre del año pasado, digamos, en la que estuvieron siendo solidarios con sus empleados, ¿no? Aquí es importante porque a nosotros nos llega constantemente la solicitud de apoyos, ¿no? De este tipo de empresarias y que quisimos poner como acción afirmativa una bolsa específica para mujeres, porque a la hora de hacer la competencia por los recursos es el primero en tiempo, el primero en derecho. Entonces, lo que dijimos es, bueno, vamos a asegurar que una tercera parte de estos recursos vaya para las mujeres empresarias. La siguiente, por favor. Entonces, perdón, déjenme acomodo aquí nada más. Entonces, un poco hablando de los requisitos que tenían las empresas para poder, digamos, participar, es muy importante acá porque tuvimos varios retos, ¿no? Igual, ¿cómo le hacemos para poder atender a empresas formales que nos demuestren que son formales y cumplir con todos los requisitos de la fiscalización que nos va a llegar en determinado momento, pero además hacerlo de una forma directa en la que pues no pongamos en riesgo a la población que tiene que salir, que no tenga que salir a alguna oficina a llevar sus documentos o que tenga que ir al banco a abrir una cuenta, ¿no? Es muy importante los retos que nos genera estar en una pandemia. Entonces, aquí se nos vinieron varias cosas, pues digamos que había que resolver. Por un lado, generar una plataforma electrónica en la que estas empresas pudieran hacer su solicitud en línea. Por el otro lado, contar con una cuenta bancaria donde pudiéramos identificar que el recurso llegaba exactamente ahí y que pudiéramos de alguna manera darle seguimiento a todo el proceso, ¿no? Entonces, se hizo fue un poco más sencillo para las personas físicas con actividad empresarial, mujeres, los requisitos, pero algo que fue innovador en esta convocatoria fue que tuvieron que firmar con su fiel la solicitud y eso nos hizo poder saber que efectivamente la persona que firmaba era la persona que iba a recibir el recurso, porque al tener que hacer de forma electrónica esta solicitud, pues no podíamos verificar que en efecto íbamos a darle el recurso a la persona que decía que iba a estar, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en el programa de Mujeres Solidarias, pues estamos también premiando a estos sectores, a estas mujeres que pues están enfrentando estos retos. Sabemos también que el sector o el grupo de empresas de menor tamaño está feminizado, ¿no? La mayor parte de las empresarias, de las mujeres que logran emprender y que son empresarias, están
en empresas más pequeñas y además pues con la pandemia tenían estas dobles y triples cargas, tener que cuidar a sus familias. La que sigue, por favor. Entonces, como les decía, dentro de los retos importantes en este tipo de programas, en la contingencia sanitaria, es pues la parte de los controles documentales, cómo verificamos la identidad de las personas que les comentaba anteriormente. Normalmente en estos trámites pues tienes que presentar y llevar los documentos a lugares. Nosotros lo resolvimos diseñando esta plataforma, hacer las solicitudes en línea, y además tenía como doble objetivo, ¿no? Es muy importante, esta fue una experiencia de digitalización, digamos, en un proceso. Pudimos ver que no fue sencillo, ¿no? Que tuvimos que muchas veces regresarles varias veces la solicitud que estaba incorrecta y regresar la información y decirle, no, pues tenías que hacerlo por aquí. Tenías que poner los documentos de esta manera, porque para la gran mayoría de estas empresas fue la primera vez que hacían una solicitud de un programa, de un apoyo de esta naturaleza en línea. El cambio en la operación del programa y estos nuevos procesos para la validación de la información detonaron estandarización y sistematización de procesos, que eso es algo que ha sido muy importante. De esta manera, creemos que hemos mejorado considerablemente la calidad de la información y, en consecuencia, todos los análisis que vienen a partir de que tenemos los datos, pues ahora sí que en esta plataforma, pues nos va a facilitar para siguientes fases el diseño de nuevos programas, ¿no? Otro reto importante fue en lo que les decía, ¿no? En términos de cómo haces que esta plataforma sea sencilla. Y además teniendo muy poco tiempo para diseñarla, ¿no? Cómo hacer que cualquier persona pueda entender cuáles son los mecanismos para llegar de principio a fin a la solicitud, y después de la solicitud el seguimiento que se le pueda dar al crédito que se le dé a cada quien, ¿no? Entonces, considerando que había una brecha, que hay una brecha, que existe una brecha digital en las empresas de menor tamaño, pues esto también, parte de este proceso fue la capacitación de alguna manera sobre cómo llevar este tipo de solicitudes. La siguiente, porfa. Gracias. Entonces, un reto muy importante ha sido la labor ardua de comunicación con la población. Al no tener puntos de contacto físico que facilitaran la ayuda a resolver problemas con la plataforma, dudas sobre los trámites, los requisitos, pues se necesitó de una labor titánica para que por medios electrónicos se diera atención a todas las dudas de la población Ahora, con la reingeniería generada para llevar a cabo la operación de este programa, se buscó una mayor comunicación interna y una mejor atención hacia los solicitantes de apoyo, ¿no? Así que, pues tuvimos también en muy corto tiempo que capacitar a nuestro equipo para que pudiera responder a estas preguntas, ¿no? Se generaron materiales pues visuales para poder, videos tutoriales, constantemente atención a las redes, etcétera, para poder operar esto en el tiempo que lo tuviéramos que hacer, ¿no? La operación del programa, pues dentro de las cosas que aprendimos es que necesitamos trabajar muy fuerte en lo que es el desarrollo de habilidades digitales, además de seguir ofreciendo pues los programas, los apoyos financieros, que son muy importantes porque pues atendían a una demanda insatisfecha que la banca privada, la banca de desarrollo, pues los intermediarios financieros no estaban atendiendo para empresas formales, ¿no? Pocos incentivos para dar créditos muy chiquitos a las empresas.
Entonces, ya para no quitar mucho tiempo, la siguiente, por favor. Bueno, nada más es decir, bueno, hubo muchos retos, sin embargo se lograron colocar alrededor de 34,000 créditos en estas últimas dos modalidades, más los 20,000 que se dieron en la modalidad 1. En un periodo de 8 semanas, ¿no? Todavía no llegamos al punto de que empiece la recuperación de los recursos, pero estamos también trabajando muy fuerte en la campaña de comunicación para que nuestros acreditados los beneficiarios no tengan ningún problema para poder regresarlo. Y además, ya para terminar, decirles que complementario a este programa, en la misma unidad en la que lo llevamos, desarrollamos una estrategia para mantener comunicación con las 34,000 personas que hasta ahora han recibido este beneficio, para poderles ofrecer la capacitación o los apoyos que requieren para poder desarrollar las habilidades empresariales que a partir de un diagnóstico se identifiquen que requieren para que su empresa también pueda permanecer en el mercado lo más posible, ¿no? Pues yo dejo hasta aquí y bueno, continuamos supongo con la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Bárbara. Sí, en efecto, lo siguiente sería hacer una rápida una rápida revisión de ciertas preguntas guía por parte de nuestros panelistas. Quisiera yo expresarlas muy rápido para que José Luis o Efraín, y en tu caso, tú también nos pudieras responder así muy rápidamente a un par de preguntas muy concretas. La primera pregunta guía sería, en el país, ¿qué medidas fueron adoptadas para apoyar a la población por las afectaciones de la pandemia? Más allá ¿cuál fue el enfoque adoptado por el gobierno, en este caso del Perú y en el caso de México? Y de acuerdo con su experiencia, ¿cuáles han sido los retos u obstáculos en materia de diseño de políticas públicas y o programas para mitigar y o reducir las afectaciones de la pandemia del COVID-19? Yo creo que con esas dos podríamos tener una participación de los panelistas para después pasar a las preguntas de las personas que están asistiendo a la reunión. Entonces, no sé si José Luis, Efraín pudieran ayudarnos con algunas respuestas puntuales a estas preguntas. Gracias, claro que sí, Alejandro. En relación a tu primera pregunta, brevemente, como se indicaba en la presentación, el Perú fue un país bastante afectado, o es hasta el momento un país bastante afectado por la pandemia. Varias de las respuestas se centraron en 3 ejes. El eje sanitario, la expansión de la capacidad de respuesta en materia del primer nivel de atención y en materia del rastreo de la pandemia, fue uno de los ejes, y la capacidad también del propio sistema y el personal y equipamiento disponible. Un segundo eje es el apoyo directo a la población más vulnerable. José Luis había mencionado tanto el despliegue a través de bonos, de transferencias económicas directas a la población, y el también apoyo alimentario directo. Y un tercer eje era la política de reactivación a través del apoyo por medio de créditos y garantías a empresas particularmente afectadas por la pandemia, y políticas como la que se ha mencionado esta tarde, del subsidio al empleo formal. Digamos, una manera de resumir las políticas podría ser esa. Y en términos de los retos, de los diseños de esas políticas, creo que es importante mencionar no solamente el tiempo en el cual tuvieron que ser implementadas y el no tener una experiencia previa en otros países de medidas como esta, sino también
la propia imprevisibilidad de la trayectoria de los contagios. Una medida como la que hemos presentado esta tarde, de subsidio al empleo formal, desarrollado al final de la primera ola de contagios, pensando en una recuperación de la economía para los siguientes meses, pero que al mismo tiempo enfrenta la llegada de la segunda ola de contagios. Entonces, digamos, la dinámica del mercado laboral y de la producción de los distintos sectores está sujeta a lo que pasa con el escenario sanitario, y también por eso nos obliga a tener reflejos rápidos en replantear algunas de las medidas, por un lado, y solamente para cerrar, señalaría como otro de los retos la necesidad de tener información completa y articulada entre las instituciones públicas, tanto en términos de la información a nivel individual como a nivel de empresas. Ha sido uno de los aprendizajes más importantes para el caso peruano. Gracias. Creo que José Luis iba también a mencionar algunos de estos puntos. Gracias. Sí, solo dos temas puntuales en el marco de lo que dice Efraín respecto a las experiencias o lecciones aprendidas. El desafío de generar un consenso para, por ejemplo, la medida que se impulsa sea la solución al problema público y que se alineen tantos organismos para apuntar en la misma dirección, ¿no? Creo que como gestor público es un desafío que fue y es muy importante, sobre todo en la etapa de diseño, ¿no? El convencimiento, esta suerte de buy-in interno, y que para un país que efectivamente tiene limitaciones como todos desde el lado del presupuesto, que haya un consenso del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo en este caso, y de los otros actores, incluyendo la Presidencia de la República y el primer ministro, pues es un desafío muy, muy interesante, y que creo que detrás de cualquier política pública tiene que haber este elemento de consenso, ¿no? Y el segundo que pondría en la mesa también es y que lo ha mencionado tanto Alejandro como Ana, el desafío de la virtualización o la digitalización, ¿no? Es decir, esta nueva interacción con el ciudadano a través de plataformas digitales, y lo que implica en aprendizaje tanto para los que ofrecemos ese servicio y tenemos pues que entrar en una dinámica muy distinta a la dinámica típica de la presencia física o del proceso administrativo, ¿no? Sino tal vez incorporar elementos como la agilidad, metodologías de mejora de proceso, no sé, de customer journey, de entender las necesidades del usuario, y por otro lado, saber también que existen brechas, ¿no? Y yo creo que en el centro de eso está el elemento confianza, ¿no? Es decir, interactuar con el Estado de una manera tal que genere confianza en el usuario de poder saber que ambas partes buscan un intercambio, pues, sano, y que creo que es una oportunidad, ya visto así, para poder tener una mayor presencia, ¿no? Es la misma realidad, imagino, en México. Nuestro país es muy diverso, grande y geográficamente desafiante. Entonces es una oportunidad que no podemos desaprovechar tampoco, de las cosas, no sé si llamarlo positiva, pero razonablemente que no podemos dejar atrás, que ya cruzamos una línea que es el elemento digital, ¿no? La escala y llegada hacia el ciudadano a través de ese mecanismo. Bueno, creo que por ahí dejaría los principales comentarios. Gracias. Muchas gracias, José Luis y Efraín. Ana Bárbara, ¿tú quisieras comentarnos algo en ese sentido? Sí, bueno, yo también, o sea, yo diría que el principal reto en este proceso ha sido cómo llegar a esta escala de una forma transparente, eficiente, cumplir con todos los requisitos de la propia fiscalización nos requiere, pero también hacer esto accesible de forma directa a las empresas, que de entrada ya sabíamos que tenían limitaciones importantes en torno a la digitalización. Y aquí ha sido pues muy, muy importante la parte de la comunicación. Y sobre todo creo que esta experiencia nos ha permitido aprender para pues reaccionar todavía más rápido en los próximos meses, y ahora sí para siempre promoviendo este tipo de herramientas de desarrollo de habilidades para las empresas de menor tamaño, ¿no? Los retos de
las microempresas son muy, muy grandes en México, como bien saben, y atender esas necesidades pues no es tan sencillo, pero creo que el aprendizaje ha sido muy, muy grande. Muchas gracias, Ana Bárbara. Pues yo complementaría con un par de comentarios. En primer lugar, respecto a otro tipo de medidas que se han implementado por parte del Gobierno de México en apoyo a la población para lidiar con los efectos de la pandemia, es de destacar que en esta ocasión se optó por centrar todos los esfuerzos tanto en materias de regulación, de medidas de fomento y recursos a la población más vulnerable del país. Y se optó por buscar entregar de manera directa los apoyos directamente a la población, sin intermediarios de ninguna especie, y también entregar apoyos dentro del marco fiscal que estaba previsto en las finanzas públicas. Se tomó la decisión consciente de no adquirir deuda pública para poder financiar estos apoyos, sino más bien financiarlos con pues la posposición en algunos casos de medidas de política pública que no tuvieran la misma o que tuvieran una importancia secundaria para lidiar con estos efectos, o también incluso de aplicar recortes adicionales al gasto corriente de los entes públicos. Entonces, de esa manera, y bueno, también echar mano de recursos que estaban de alguna manera inmovilizados en algunos esquemas públicos, como el caso de fideicomisos, de los cuales se tomó el recurso de los patrimonios fideicomisados para movilizarlos y ponerlos en movimiento para apoyar a la población. En el caso de los programas netamente sociales que de manera recurrente entregan apoyos, como las pensiones universales para adultos mayores o las pensiones a personas con discapacidad o los apoyos a estudiantes, se optó por esquemas de adelantar pagos que estaban ya programados para concentrar la disponibilidad de flujo de recursos en los momentos más duros del confinamiento y de las afectaciones económicas por la pandemia. En cuanto a los retos, hay sería yo coincidente en el sentido de que la necesidad de llegar de manera remota a amplios segmentos de la población, incluso segmentos de la población que se encuentran viviendo en regiones apartadas o con algún nivel de marginación, es un reto importante. Parecía imposible en abril de 2020, pero una cosa que sí ha quedado como lección es que sí hay manera de organizar un contacto masivo con la población, incluso la que aparentemente tiene menos medios económicos, menos medios de comunicación digital. Sí hubo manera de, al menos en esta escala que mostramos, de entre 1.400.000 personas en 2020, sí fue posible en los periodos graves de confinamiento o más duros del distanciamiento social, llegar a través de medios digitales que apenas empezaban a explorarse y que resultaron efectivos. Entonces, creo que además de representar el mayor desafío, es indicativo de una oportunidad hacia adelante que tienen los programas públicos para llegar a más población y para llegar en condiciones de costos administrativos y de operación más reducidos. Yo aquí la dejaría. Pasaríamos ahora a algunas preguntas que tenemos por ahí ya en el chat de la reunión. Hay un par de preguntas de Tatiana Loredo para todos los panelistas. Pregunta: me gustaría saber si se ha medido el impacto económico causado derivado de la aplicación de ambas políticas públicas. Sería una pregunta. Y la otra, por otro lado, me gustaría saber en el Perú cuál es la tasa de interés que cobran los intermediarios financieros a las empresas por un crédito similar al subsidio al empleo ofrecido a las empresas. Entonces me gustaría empezar por José Luis y Efraín
con estas dos. Gracias, claro que sí. En relación a estas dos preguntas, mencionaría primero que efectivamente esta política sale en paralelo a una medida de crédito con garantía del gobierno peruano, que no está en la presentación, pero más o menos cubre a cerca de la mitad de las empresas. Este programa se llama Reactiva Perú, y tenía una garantía del gobierno que llegaba en algunos casos hasta el 98%, y estamos justo en el proceso de extensión de esta medida. Normalmente, la tasa promedio en la que se daban estos créditos estaba alrededor de los 2.75%. La tasa que las empresas, que las microempresas han venido encontrando en el sistema financiero fuera de este programa sí se ha incrementado siguiendo la tendencia de otros países de la región en los últimos meses. Entonces, probablemente sea más justo comparar contra lo que se tenía como tasa en noviembre de 2020, que es cuando se empieza a financiar, y que también estaba un poco por arriba de ese monto que acabo de decir. Entonces, yo creo que es importante que la medida se complementa con una alternativa de financiamiento que tenía ya la mitad de las empresas de estos 36.000 y que estaba en 2.75% como crédito que te daba Reactiva Perú, pero que sí, efectivamente, habría que ver cómo medimos también el escenario contrafactual de la empresa, si es finalmente tomar algún crédito para poder contratar más, algunas de ellas la evidencia nos dice que lo han hecho, o finalmente no contratar de no haber tenido la posibilidad del subsidio. Y acá hilo con la segunda pregunta, porque yo creo que sí es importante y está dentro de los planes del ministerio la evaluación de impacto de esta medida. Como se está desarrollando en este momento, todavía no se tiene la evaluación lista, evidentemente. Vamos a explorar y estamos trabajando con los colegas del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, para hacer una evaluación que probablemente aproveche el hecho de que la elegibilidad de empresas está con un umbral específico del 20%, entonces de manera que podamos mirar qué pasa con aquellas empresas que estaban muy cerca de la caída del 20% y por lo tanto no fueron elegibles al subsidio versus las que sí lo han sido. Yo creo que para los siguientes meses va a ser de bastante interés tener esa información, pero todavía, como indico, la medida está en desarrollo y eso hace que la evaluación sea todavía un proceso posterior. Gracias. Sí, si me permites, Alejandro, solo complementar y aprovechar una pregunta adicional en el chat, que tiene que ver con esta experiencia de, primero, un diagnóstico que imagino es algo transversal en muchas otras experiencias, que tiene que ver con la descentralización de la información, ¿no? Una de las cosas y problemas que tuvimos era, y desde el lado del Ministerio de Trabajo con mayor razón, era la multiplicidad de fuentes de información desde donde se determinaba o se determina una variable como por ejemplo el empleo, ¿no? En diferentes criterios para medirlo, en diferentes órganos que emiten informes y donde, por ejemplo, para el caso de trabajo, no necesariamente creíamos que teníamos la rectoría de, por ejemplo, ser una única fuente de verdad, ¿no? No que la solución la tuviéramos nosotros, pero cuando menos que la evidencia de lo que está sucediendo tengamos una rectoría en cuanto a esa información. Así que desde ahí, partiendo desde, y hablaba hace unos minutos de la necesidad de conseguir, por ejemplo, el consenso al interior del gobierno, era partiendo de claridad sobre el diagnóstico, ¿no? Si estábamos en una etapa todavía de confinamiento y teníamos que apostar por los empleos que estaban creados y que había que sostener, o teníamos que ir hacia una política de recuperación y de crecimiento, de apoyo al crecimiento al empleo, ¿no? Entonces, esto creo que se ha vuelto una realidad. Se han armado al interior del ministerio un equipo que lo que busca es consolidar esta ruta al interior incluso del ministerio, tener únicas fuentes de verdad. Es una cosa, era lo que decía la oficina de estadística, otra teníamos la oficina de investigación y desarrollo del mercado laboral, y por ejemplo en la Dirección General de Efraín tenemos una área de evaluación y desempeño. A veces esta fragmentación al interior del propio sector interactuaba con otros actores, ¿no? El INEI, que es la Oficina de Estadística, etc.
Bueno, lo que creo que ha revelado la pandemia también es que necesitamos diagnósticos claros para poder actuar con precisión y sobre todo, y este es mi último comentario, la realidad de que no se puede inventar algo perfecto. Es decir, tenemos que iterar, ajustar y rápidamente reaccionar para hacer los instrumentos cada vez más precisos, más cercanos y que cumplan sus objetivos. Así que creo que esta experiencia, al menos de nuestro lado, es algo que se queda con nosotros. Es también un tema de nuevo mindset, de cómo abordar la política pública. Y en eso creo que también es una lección aprendida que esperamos se mantenga, más allá de lo que estamos hoy, sí como algo institucional en el sector público nuestro, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Bueno, yo agregaría que en relación con la experiencia de este programa mexicano de apoyo a microempresas familiares, se llevó a cabo una encuesta telefónica a una muestra representativa, como lo decía yo en la presentación, de beneficiarios, representativa además por modalidad, y en el caso de la modalidad de microempresa familiar, representativa por cada uno de los bancos que le dio servicio o que a través de los cuales se bajaron los recursos a la población. En primer lugar, esa encuesta telefónica nos permitió revalorizar el método de encuesta telefónica o a distancia respecto a un paradigma que teníamos muy metido en la cabeza quienes nos dedicamos a la evaluación, que era las entrevistas presenciales, porque sí tuvimos medio de contacto con la gente que nos proponíamos contactar, contratando un encuestador experimentado en encuestas telefónicas. Tuvimos una buena tasa de respuesta y la información que se recabó, la calidad de la información que se recabó no es para nada despreciable. Entonces, y además es mucho más barata de implementar. Entonces, pues probablemente sea una cosa que utilicemos para otros programas en otro tipo de evaluaciones. Por lo pronto, hicimos una encuesta. Esta encuesta de 2020 nos permite establecer una base de comparación y repetiremos el ejercicio en 2020 para ver qué hallazgos podemos confirmar. En principio, los hallazgos principales eran justo el de la permanencia, que sí se propició la permanencia de la actividad económica asociada al otorgamiento de este apoyo. Y una cosa interesante es que al preguntar sobre el uso que le dieron a los recursos, la gran mayoría de las personas que participaban en la modalidad apoyo solidario a la palabra, que eran empresas formales, declararon que lo habían usado para la nómina y prestaciones asociadas a la nómina. Con lo cual, pues es consistente esa información con el objetivo de esa modalidad, que es la de mantener el empleo y premiar el empleo o los niveles de empleo. Y en el caso de la modalidad microempresa familiar, que se trata de empresas de las cuales la gran mayoría son empresas informales, la mayor proporción del uso de recursos estuvo dirigido a la compra de insumos para mantener la producción o la prestación de los servicios. Entonces, eso también es consistente con el perfil de las empresas informales, que suelen ser empresas o unipersonales o empresas en las que en las que se da ocupación familiar, en donde más que mantener los niveles de salarios o prestaciones, lo importante es tener continuidad en la operación, y eso es comprando insumos que permitan mantener la actividad a flote. Esto lo vamos a confirmar y vamos a trabajar en los siguientes meses junto con el equipo de Ana Bárbara Mungaray en un diseño de una nueva encuesta que nos permita darle seguimiento a esta que hicimos en 2020 y también incorporar algunas cosas relevantes que son importantes medir a partir de la incorporación de las modalidades de la Unidad de Desarrollo Productivo en 2021. Entonces sí hay un ejercicio deliberado de medición de impactos, o por lo menos resultados que pudieran ser asociados a estos apoyos, en el caso de los programas de México. Por último, hay un par de preguntas que quisiera por acá
plantear serían ambas, por parte de Gerardo Franco, ambas experiencias, particularmente la de Perú, hacen énfasis en que se consolidó el intercambio de información con distintas instituciones nacionales, Hacienda o institutos de seguridad social. Y la pregunta ¿es posible continuar con estas experiencias de intercambio de información ahora para medir resultados en forma directa, ventas, empleo, etcétera? ¿Prevalecería este intercambio de información para el diseño de programas post pandemia? No sé si José Luis y Efraín pudieran ayudarme para comenzar. Sí, Alejandro. Justo era uno de los temas que hacía referencia con el tema de la información. Un poco me remito a esta idea de lo clave que es la información y el rol que tiene que tener, en nuestro caso, el Ministerio de Trabajo. Ahora, un punto que tal vez no destaqué, y es importante que lo menciona bien Gerardo, es la interacción entre el sector y Hacienda, ¿no? De tener puntos de consenso respecto al diagnóstico, por ejemplo, o la política, o cómo la mides finalmente, ¿no? Porque es en base a esa perspectiva que se determina el valor, pues, de invertir en determinada iniciativa, ¿no? Así que solo como criterio, Efraín, que nos acompaña ahora en el Ministerio de Trabajo, era el director de calidad en Hacienda, así que ese intercambio de cara a la pregunta de Gerardo creo que se materializa en que incluso los equipos empiezan a tener un espacio de intercambio conjunto y de rotación, así que estamos confiados en que esta experiencia se siga reproduciendo en el tiempo. No sé si, Efraín, quieres agregar desde tu propia experiencia algo más. Gracias, José Luis. Efectivamente, yo creo que desde los equipos mismos, esta integración con Hacienda se ha profundizado en la pandemia, se ha dejado algunos mecanismos para darle sostenibilidad en los siguientes, ya en el escenario post-pandemia, y creo que, sobre todo en el caso de la información individual, me parece que también es un reto ampliar esto a la información a nivel de empresa, y añadiría no solamente con Hacienda, sino también con la autoridad tributaria y con el Instituto de Estadística e Informática del país. Creo que son un poco los actores claves para, como decía José Luis previamente, no tener una multiplicidad de entradas y de cifras a un fenómeno que tendríamos que ver de manera articulada. Entonces, en esa línea estamos trabajando. Gracias. Muchas gracias. Ana Bárbara, ¿tú quieres comentar algo? Sí, justo, bueno, respecto a esta pregunta, pues sí, para nosotros va a ser fundamental seguir trabajando con diferentes dependencias del Gobierno de México, en particular con el SAT, ¿no? Porque en este proceso de validación electrónica de los requisitos de los personas que están solicitando, pues es sumamente importante poder compartir información respecto a nivel empresa, ¿no? Con el Seguro Social igual. Y en el caso de las diferentes dependencias también será importante seguir trabajando en conjunto, porque parte de la identificación de muchos perfiles, ¿no? Para la focalización de estos programas, pues depende de que podamos identificarlos. Un ejemplo, los artesanos y las artesanas, ¿no? En este caso, la Secretaría de Cultura tiene ya diferentes programas, diferentes padrones, entonces siempre colaborar con ellos nos ayuda muchísimo. Y nada más como para poder un poco contestar la pregunta que hacía Tatiana para el caso de Perú, creo que es un punto muy importante para el caso mexicano también. El ticket promedio de financiamiento para una microempresa de parte de lo que serían las instituciones de financiamiento, o sea, microfinanciera, o Sofom o cualquiera, es de 11,000 pesos, o era de 11,000 pesos antes de la pandemia, con tasas de alrededor de 80 hasta 100%, digamos, variando por ahí. El caso de estos programas del 1,400,000 apoyos solidarios que se dieron en las diferentes vertientes que se han explicado ahora, se usó una tasa de 6%. O sea, no hay
no hay un producto en el mercado que pueda competir con las condiciones de crédito o de apoyo solidario que se dio con estos programas. Y esto también es bien importante porque pone una base diferente, genera incentivos para que otras instituciones pues le bajen, ¿no? Y eso es parte de lo que nosotros estamos trabajando constantemente también desde la Secretaría de Economía. ¿Cómo generas incentivos para que los intermediarios financieros, primero, tengan oferta de producto para las empresas de menor tamaño? Y segundo, que esos productos sean, digamos, de calidad, accesibles y que realmente sean de utilidad para las empresas de menor tamaño, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, estas categorías, estos programas, pues han sido muy, muy importantes porque pues también de alguna manera estamos comprobando que sí se pueden hacer, ¿no? Y bueno, seguimos trabajando en ese sentido. Muchas gracias, Ana Bárbara. Hay una última pregunta muy específica sobre la encuesta que comentaba yo, y preguntan si se aplicó solo en la Ciudad de México, y no, se aplicó a nivel nacional, es decir, una muestra representativa de todos los beneficiarios del programa, y abarcó a todos los beneficiarios en todo el país. Bueno, pues yo quisiera ya cerrar aquí el panel, agradeciendo a todos ustedes por su interés y participación, a los que nos estuvieron viendo por videoconferencia, también el interés, sus preguntas, y bueno, pues ha sido enriquecedor conocer las experiencias de ambos países con los enfoques que se presentaron aquí, que tienen esa diferencia que comentaba yo al principio. Algunas, en el caso del programa del Perú, un enfoque orientado a reforzar o estimular la recuperación, la velocidad de recuperación o la profundidad de recuperación del empleo formal en la etapa ya de recuperación de la actividad, y en el caso de México un enfoque de contención de los efectos, sobre todo en los sectores más vulnerables. Entonces, han sido dos experiencias interesantes. Probablemente más adelante, con más información, con más datos sobre resultados, a lo mejor con evaluaciones de impacto, sería de mucho interés volver a organizar un panel de esta naturaleza para pues poner en perspectiva las distintas experiencias tan importantes para atender a la población o atender a la economía ante los efectos de la pandemia. Pues muchísimas gracias, José Luis Parodi Cifuentes, viceministro de Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. También a Efraín Rodríguez Lascano, director general en Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo en el mismo Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. A la doctora Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo en la Secretaría de Economía. Y bueno, pues su servidor Alejandro Rosas, titular de la Unidad de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía. Todo el público que nos estuvo siguiendo por esta videoconferencia, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes. Entonces, hasta luego. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Mm.